define en muy pocas, básicamente solo en las competitivas se define claramente lo que se tiene que publicar y en el resto no. También vemos un retroceso significativo en el uso del sistema Guatecompras, que ha venido avanzando en los últimos años hacia buscando esa eficiencia, ¿verdad? Cada vez más, aunque todavía tiene retos importantes, cada vez más Guatecompras está buscando la transaccionalidad del proceso de compras. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el proceso de una compra se pueda operar con la tecnología, que no haya espacio para la discrecionalidad. En el caso de esta iniciativa, nos preocupa mucho que el sistema Guatecompras se define como un sistema de registro de información histórica. Eso quiere decir que se deja de lado la búsqueda de la eficiencia y se convierte en un repositorio de información. Entonces, si a eso le agregamos que no hay claridad en la información que hay que publicar, que la mayoría de las modalidades que se proponen son de compra directa, no competitivas, ahí es donde empieza a abrirse el espacio para la discrecionalidad, el mal manejo de los fondos y básicamente a tener en la práctica de la gestión diaria de las instituciones más de lo mismo. Mal gasto, pocos servicios a la población y los pocos que se prestan de muy mala calidad. Esta ley no viene a resolver ese problema. Y un último comentario que creo que vale la pena resaltar es muy importante desde el punto de vista de los estándares la oportunidad de apelar durante todo el proceso de compra en cuanto un actor interesado observe que se están dando comportamientos oportunistas no deseados. Esto en la iniciativa que se está presentando se reduce. A esto se le llaman mecanismos de apelación o inconformidades y estas quedan básicamente cerradas en cuanto a su alcance y su aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que la población, los actores, la auditoría social de los procesos de compra se ve limitada. Entonces, he mencionado ya, no avanzamos en materia de transparencia, no avanzamos en procurar la competencia en los procesos de compra, por lo tanto, no hay avances en lograr que las compras se den propiciando el valor por el dinero, que es un principio técnico en el área de contrataciones, pero lo que se busca es que las entidades puedan comprar eficiente, eficazmente, de manera ágil, logrando los resultados de buena calidad, etcétera. Entonces, en materia de estándares, esto no resuelve los problemas ya identificados, es más de lo mismo, por lo tanto, estamos perdiendo la oportunidad de verdad proponer reformas que mejoren las compras públicas con una visión de sistema y que por lo tanto puedan llevar a que las entidades puedan prestar mejores servicios a la población. Muchas gracias, Irene. Una presentación muy estructurada y completa y técnica. Vamos con Marvin Flores, que nos acompaña en línea. Tal vez como dice Irene, Marvin, se debilita el Guatecompras, se limita los procedimientos de controversias y de inconformidades y apelación, se fortalecen y se amplían mecanismos de compra directa. Desde el punto de vista de acción ciudadana y transparencia internacional, un par de ejemplos de temas que te preocuparían con esta ley. ¿Cómo lo están viendo ustedes a nivel práctico? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, nosotros hicimos un análisis del contenido de esta supuesta nueva ley. Efectivamente, no es una ley nueva porque mantiene muchos aspectos de la ley actual y debilita otros que la ley actual sí contempla. Sin embargo, hay otros temas que nosotros históricamente hemos visto como problemas dentro del sistema, porque digamos aquí hay que ver no solo el tema de la ley es parte de un sistema nacional de adquisiciones públicas en el que participan no solo los entes compradores, sino los proveedores, etcétera. Hay muchos actores involucrados, ese es un sistema y la ley no tiene esa integralidad. Y algunos temas históricos que no se solucionan es el famoso de las famosas juntas de licitación que ahora pasan a llamarse juntas de evaluación, es decir, un cambio de nombre. En el tema de contrato abierto le ponen contrato marco, sin embargo no hay un cambio fundamental
Y en el tema de las fianzas, por ejemplo, las famosas fianzas de sostenimiento de oferta, de calidad de la obra, de cumplimiento de contrato, eso no se está modificando de manera sustantiva. ¿Y para qué ir tan lejos? Poner un par de ejemplos. El caso del libramiento de Chimaltenango, donde nunca se ejecutó una fianza, por ejemplo, de calidad de obra. O el caso también significativo para la infraestructura del país, que de por sí está muy deteriorada, la autopista de 4 carriles que iba a ser la ampliación de Cocales a la frontera con México, el famoso caso Odebrecht. Entonces, solo por mencionar esos dos casos, podemos citar otros casos donde lo que se tiene son problemas de planificación o mala planificación o nula planificación. Ese es lamentablemente el caso de la mayoría de municipalidades. Esta ley, tal como lo decía el moderador, es express. El 12 de septiembre empiezan a circular oficios adentro del Ministerio de Finanzas Públicas, porque viene obviamente del Ministerio de Finanzas Públicas y se presenta a través del Ejecutivo al Congreso de la República. Y ya para el día 26 de septiembre, es decir, apenas en 14 días, esta ley recorrió lo que otras leyes importantísimas para el país, como una ley de aguas, por ejemplo, no ha pasado en más de 20 años. Entonces, yo creo que esos son algunos puntos, ¿verdad? Básicamente lo que se está modificando son los montos. Ya lo decía la anterior expositora, atomizar más el sistema ya está muy atomizado por toda la práctica de fraccionamiento que se hace cuando se hacen compras directas para evitar la cotización o la licitación, eso ya se da, y con estas modificaciones, digamos, o cambios, solo vendría a atomizarse más un sistema que lejos de funcionar de esa forma debiera aprovechar las economías de escala de compras por volúmenes, pero eso se puede hacer solo cuando se planifica. Evidentemente, un fenómeno como el que estamos sufriendo el día de hoy en el territorio nacional, eso es bastante difícil de prever. Sin embargo, tampoco se menciona en algún momento que se ha discutido sobre una ley de verdad nueva. Se hablaba de seguros incluso para las obras públicas estratégicas del país. Eso no se está abordando, porque tampoco es correcto que con cada tormenta se destruya la infraestructura por mala calidad, por los diseños, etcétera, y luego se construye a los 2, 3 años nuevamente. Entonces, yo por ahí quisiera dejar mi exposición, pero creo que en resumen no hay cambios sustantivos, se abre la discrecionalidad, que se atenta obviamente con la transparencia, donde hemos tenido pues en muchos casos en esta administración de gobierno y en otros, declaraciones de estados de calamidad, donde la ley pierde su mayoría de razón de ser. Guatecompras no ha sido fortalecido con la capacidad que se necesita para que sea un sistema operativo transaccional en línea y no sea una pizarra de información como la califica el BID en algunas evaluaciones. Entonces, por ahí dejaría yo inicialmente la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Marvin. En noviembre del año 2020, el Congreso aprueba en una noche, en mayoría calificada, un proyecto de presupuesto que, por algunos errores, creo yo, comunicacionales y detallitos, se cae con base a protestas públicas. En septiembre del año pasado, si no estoy mal, en el mes, se presenta y se aprueba ya en 3 lecturas enmiendas a la ley de contrataciones con una apertura específicamente dirigida a compras de baja cuantía y a ejecución y herramientas de los alcaldes. Asume uno que es de los alcaldes porque ellos se hicieron presentes en el pleno para exigir su aprobación. En ambos casos se derogan esas iniciativas por parte de la presidencia, una se archiva, ¿sí? Y la otra se deroga se veta, digamos, por parte del presidente. Esta vez estamos con una ley que es múltiplos más compleja que esas 2 leyes que se estaban tratando de aprobar y con muchísimo más detalle. Sin embargo, vamos muy rápido. Entonces, Ricardo, que ha estado en el ejercicio de la función pública financiera y el comentario por muchos años, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿De dónde viene esa velocidad? ¿Y qué riesgos se está corriendo a la hora de aprobar con premura una ley que es tan compleja que palabras, incisos colocados donde no van pueden realmente desarmar la ejecución pública? Bueno, gracias, buenas tardes. La Ley de Contrataciones del Estado, en su versión original, fue aprobada en 1992, es el decreto del Congreso de la República, número 5792, y a lo largo de estos ya casi 30 años ha sido modificada 11 veces. Y algunas de las modificaciones podríamos decir que han tenido la mejor de las intenciones.
O sea, el legislador, de verdad, y yo destacaría la de 2015, era una reforma que no buscaba, por ejemplo, agilizar o no buscaba una reforma estructural, sino que buscaba imponer controles de transparencia y contra la corrupción, porque ese era el objetivo de esa reforma. Y la lección que nos dejó esa reforma es que esta es una ley, digamos, básicamente la forma en que el gobierno gasta, la forma en que el gobierno ejecuta el presupuesto se fundamenta en dos piezas legislativas, que son los pilares de la gestión presupuestaria. Una es la Ley Orgánica del Presupuesto y la otra es esta ley, la Ley de Adquisiciones Públicas o la Ley de Contrataciones del Estado, como se llama. Y la lección decía que nos dejó el 2015 es que puede haber una brecha importante entre cómo se escriben las cosas cuando se legisla y cuál es la realidad práctica. Entonces, el llamado acá es que ya tenemos suficiente experiencia de qué es lo que pasa cuando no se revisa, digamos, no se puede aspirar a la legislación perfecta. Nadie puede aspirar que va a predecir exactamente todo lo que puede pasar, pero vamos, hay que hacer el mejor esfuerzo. Hay que hacer el mejor esfuerzo porque la experiencia nos ha dicho que, por ejemplo, cuando uno cambia una regla que resulta ser muy importante en la aplicación práctica, aquí ya se mencionaron varias, la definición de los niveles de responsabilidad de las autoridades, que es una de las cosas, uno de los cambios de fondo que hay en esta reforma. Luego, la configuración de esos comités que antes se llamaban juntas de licitación, ahora se propone que se llaman consejos de evaluación, van a decidir cómo se adjudica o no uno de estos negocios. O, por ejemplo, cómo se determinan los precios, los famosos precios de referencia. Y ese es un buen ejemplo. ¿Cuál es la autoridad de precios en Guatemala? La autoridad de precios en Guatemala es el Instituto Nacional de Estadística. La inflación no la calcula el Banco de Guatemala, la inflación la calcula el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, siendo la autoridad de precios, había un problema de corrupción, había un problema de abuso, porque se falseaban, habían fraudes en los procesos de compra y contratación, porque se adjudicaban a precios que no correspondían a la realidad de los mercados. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, que sea la autoridad de precios la que provea cuál es el precio de referencia con base a las mediciones que regularmente tiene que hacer la entidad que es la autoridad de los precios en Guatemala. Bueno, pero luego hay una realidad operativa. Lamentablemente, todos creo que podemos coincidir que el Instituto Nacional de Estadística es una entidad que está enfrentando graves deficiencias y debilidades institucionales. Entonces, en la práctica, esas reglas no funcionaron, por lo menos como se esperaba, ¿verdad? Entonces, el llamado es, con todas estas reglas que se están cambiando, hay que estudiarlas lo mejor posible. Si mi memoria no me falla, en 2015, la mesa técnica que discutió las reformas, que en octubre de ese año se aprobaron como el decreto 9 de 2015, fue un proceso de discusión de 3 meses, en los cuales la mesa técnica se reunió casi los 5 días hábiles de la semana, durante 3 meses. Fueron pues decenas y decenas, cientos de días, horas, trabajo. Participaron, si mi memoria no me falla, casi el centenar de entidades, entre centros de pensamiento, unidades ejecutoras, el ente rector. Por ejemplo, cuando se discutieron los temas de las autoridades, ahí llegó el organismo judicial, llegó el Ministerio de Salud, y aún así hay que decir que esa reforma tuvo aciertos y tuvo áreas que no funcionaron bien en la práctica. Entonces, la alarma es que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Trabajo especializada en el tema, que es la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, tiene que ofrecer el espacio para que este tipo de ejercicios de discusión y análisis se pueda realizar con suficiente tiempo, con la participación de todos los entes que tienen interés o que tienen responsabilidad, que están involucrados, y con la debida profundidad y rigor técnico. Y ya lo mencionaste, Julio Héctor, o sea, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda solo tuvo 2 días hábiles para discutirlo y no dedicó todas las horas de esos 2 días hábiles. De esos 2 días hábiles solo dedicó 2 horas
para discutir 139 artículos, todos de una enorme sensibilidad. Entonces, prácticamente no hay que ser un experto, ni hay que tener 4 doctorados en materia de adquisición pública para saber si esta ley no se ha discutido bien. En el mejor de los casos, aunque tuviera la mejor de las intenciones, va a provocar problemas en la práctica. Y el riesgo es que si no se discute, entonces se va a aprobar y a la hora de quererla ejecutar, muchas de las entidades pueden sentirse paralizadas porque no van a poder comprar, no van a poder contratar, porque no la entienden, porque no se las han explicado, aunque estuviera bien hecha. Esa fue una de las lecciones de esa reforma de 2015. Habían cosas que podíamos todavía defender de que no estaban mal escritas, estaban más o menos bien, pero no se explicó. Entonces, antes de aprobarla, hay que explicarlo. Entonces, a mí realmente no me cabe en la cabeza cómo la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda pudo haber dictaminado esto sin que, por ejemplo, llegaran los ponentes de la reforma, que es el Ministerio de Finanzas Públicas, y diera sendas y profundas, amplias explicaciones. Y todas las dudas que tenemos acá, porque aquí no es que pretendamos con arrogancia tener una verdad absoluta, poderle preguntar directamente a las autoridades quienes propusieron la ley, mire, pero fíjese que usted ya se dio cuenta de cómo redactó el artículo de Guatecompras, por ejemplo, lo que decía Irene, usted lo está convirtiendo en un repositorio de información histórica, ya no solo es un archivo de PDF, sino que además es un archivo de PDFs del presente para atrás, y entonces a ver qué responden las autoridades. O sea, ese debate no tuvo lugar, y es un error, es un peligro aprobarla así. Entonces, lo que estamos diciendo es, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda tiene una tarea y una responsabilidad que no hizo. Entonces, que el Pleno del Congreso de la República lo que tiene que hacer ahora es regresarla para que esta comisión de trabajo haga lo que tiene que hacer, y lo que todos tenemos que hacer es conocerla, discutirla y si toca, corregirla. Muchas gracias, Ricardo. Yo fui de los que sufrieron esta reforma del 2015. Y me lo menciono porque la implementamos de buena fe, digamos, le entramos a hacer reglamentos y todo. Se paralizó el gasto público fácil por los primeros 6 meses en los que, antes que se publicara el reglamento, inclusive antes que entrara en vigencia completamente, sin embargo ya limitaba algunas funciones. Y esta ley que es nueva, aquí en esta se reformaron como 18, 20 artículos, una cosa así, que eran modificaciones y cambios. Aquí han reescrito toda la ley, buena parte copy-paste de lo que estaba antes, pero cambiándole un poquito la redacción solo para hacerla más difícil el análisis, porque realmente es una nueva ley como simulada de que es nueva ley. Y dan 2 semanas, creo yo, que dice la norma para publicar el reglamento. Entonces, sin esa discusión ya ni siquiera es un tema de que nos interesa o que estemos desconfiando de gobierno, que eso podrá cada quien hacer su juicio de la confianza, sino la preocupación de que se pueden estar cometiendo errores de buena fe y de mala fe, por decirlo de alguna forma. Y tal vez se pudo dar una discusión mucho más fuerte a nivel del Ministerio de Finanzas, como la que estuvo acompañándonos Pablo como parte de ACIES en el año 2017 y 18 con el Banco Mundial, el BID que ya mencionaba la persona que introdujo el foro, que fue un par de años prácticamente. Después había una iniciativa de ley que ya tenía la contribución de varios actores para hacer algo realmente nuevo. Pero esta vez 2 semanas para implementar, con tu experiencia también importante en gasto público, funciones, constitucional, Pablo, ¿qué pensás? ¿Cuánto tiempo le tomará una iniciativa con este nivel de complejidad para ser absorbida y procesada por la administración pública para que dé la confianza, las normativas, los dictámenes conjuntos y todo y los sistemas que producen todo lo que va a generar la ley hasta que esté realmente operativa? ¿O podríamos mandar un mensaje de caución de que esto puede generar un desfase importante hacia el final del gobierno? Y en el momento en el cual justamente pienso que electoralmente les convendría más el gasto más ágil. Sí, muchas gracias. La buena intención sin orden puede provocar una crisis, un cisma, y en el entendido que lo que se busca o lo que se puede pensar que se está buscando con esta iniciativa 6141 es generar un sistema
más flexible, más ágil para realizar las compras públicas, la forma en que está planteada la iniciativa, la forma en que está establecido su contenido, genera demasiadas dudas, demasiados aspectos que me atrevo a expresar que incluso a nivel reglamentario sería muy difícil o hasta ilegal llegar a quererlo regular. Sabemos que los reglamentos tienen la limitación que únicamente pueden desarrollar lo que está establecido en la ley. Pero si lo que está establecido en la ley no cumple con las características, con los aspectos que permitan una comprensión adecuada de lo que se busca, de lo que se está disponiendo, pues definitivamente puede llegar a ser un problema serio. En ese sentido, cambios tan significativos como la incorporación de nuevas modalidades para la adquisición requieren por su propia naturaleza, por su propia esencia, un proceso para implementación. No es como una disposición, como una ley que establezca sanciones o prohibiciones y que tienen su tiempo de vigencia y a partir de un momento determinado empiezan a surtir sus efectos. Aquí se requeriría toda la preparación de las condiciones para poderlo implementar, y sobre todo si estamos hablando de una nueva modalidad que se pueda incorporar. Ello requiere capacitación, requiere la claridad de todos los actores, y aquí en una mención muy importante, la Contraloría General de Cuentas como órgano fiscalizador, cuál va a ser la interpretación o la forma de comprender las disposiciones que se están incorporando, si esa forma de entenderlas, de comprenderlas, no es la misma que la que tengan las unidades ejecutoras, qué problemas pueden llegar a generar para los propios compradores, para la propia Contraloría General de Cuentas, si no existe un criterio unificado entre los auditores gubernamentales. Entonces es demasiado complejo. Por eso, al igual que lo han hecho los otros centros de pensamiento, desde así sí estamos convencidos que es necesario que esta iniciativa regrese a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para que ahí se lleve un proceso de discusión, de reflexión, de análisis que permita, y circunscribiéndome también a la pregunta que se hacía, incluso poder determinar cuándo debe entrar en vigencia cada parte, cada contenido de la ley. No es tomarlo todo o nada, sino incluso se podrían establecer periodos de vigencia diferidos para que, conforme se vaya preparando y generando las condiciones para cada modalidad, para cada parte o cuerpo de contenido de la ley, puedan ir entrando en vigencia. Pablo, rápido, como contrapregunta, ¿qué dicen los transitorios de la ley en cuanto al proceso de implementación? Pues el problema, digamos, primero los 15 días para la aprobación de un reglamento. Esto solo sería posible si el reglamento ya existe. Y como ejemplo, cuando fue la ley anterior, que eran 20 artículos de modificación, eran 6 meses para producir el reglamento. Claro, pues la única forma de tenerlo en 15 días es que eso ya estuviera establecido, un poco adivinando cómo va a quedar la ley al final de cuentas, y luego está establecida que la vigencia de la ley es en 60 días. Ya en 60 días tendría que estar todo listo, todo preparado para los cambios que el propio sistema establece. Y por supuesto, comparto, y en Así es compartimos, la preocupación que ya se ha expresado sobre el diferente carácter que se le está dando a Guatecompras, el no haber aprovechado la oportunidad para un paso más en ese espíritu transaccional que debe tener el sistema, pero hay una parte de desarrollo del sistema, incluso para repositorio histórico, requeriría una parte de desarrollo que difícilmente da tiempo para que esto pueda funcionar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Sí, justamente que todas las unidades ejecutoras del Estado se encuentren impedidas de poder ejecutar. Y ese es un riesgo grande. Bueno, gracias, Pablo. Regresamos con Irene un poco. ¿Qué sucede en la práctica? Tú que has observado las compras públicas por mucho tiempo.
cuando las unidades no encuentran un camino certero de cómo implementar y ejecutar los programas? ¿Hacia dónde van? ¿Buscan la salida? ¿Rompen la puerta? ¿Se entrampan? ¿Qué es lo que suele pasar y que se ha observado en el pasado? Sí, gracias por la pregunta, porque es bien importante entender eso, ¿no? ¿Dónde estamos y hacia dónde nos va a mover esta iniciativa de aprobarse? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que sucede? El 92% de las compras de todo el estado es compra directa. ¿Eso qué quiere decir? Las unidades ejecutoras de todo el gobierno, no importa si son centralizadas, descentralizadas, cualquier tipo de entidad, están buscando obviar procesos competitivos. Algunas bajo la excusa que ya sabemos de la dificultad, la burocracia, los trámites, pero ahí también la mala calidad de la planificación, que ya se dijo, y eventos como el que estamos viviendo ahora, que es cierto que no se pueden prever 100%, tampoco termina la ley resolviendo los procesos de compra en estas situaciones de urgencia, porque finalmente se siguen dando como compras directas. Entonces vemos poco uso de procesos competitivos y un tema muy importante es que actualmente lo que sucede es que el pago oportuno, que si quieren es una parte ya hacia el final del proceso de compra, no se cumple en ninguna de las modalidades de compras. En la evaluación que se realizó en el 2019 pudimos determinar que en ninguna de las modalidades, ni siquiera en la compra directa, se cumple el pago a tiempo a los proveedores. Siendo el Estado un gran actor en el mercado, pues muchas empresas dependen de que paguen para poder seguir funcionando y seguir operando. Eso no se da. Esta iniciativa, por ejemplo, no resuelve nada en materia de pago oportuno. Es más, de las 24 métodos que propone para comprar, solamente en 5 se dice exactamente en qué momento se debe pagar o se dice algo relacionado con el pago oportuno. En el resto no se menciona nada y por la pobre redacción que tiene, lo único que podemos esperar que suceda es que va a seguir siendo en la práctica lo mismo. El pago oportuno no se va a cumplir. Y finalmente, en materia de fiscalización, que ya lo señaló Pablo, de así es, tampoco resuelve todos los problemas de la fiscalización del proceso de compras. Y voy a poner ejemplos concretos. Cuando se fiscalizan procesos de compras, por ejemplo, la Contraloría entra a fiscalizar temas como las malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, el fraccionamiento. Si hay un índice tan alto de compra directa, ¿qué quiere decir? Que están fraccionando. Pero el delito de fraccionamiento en esta iniciativa se modifica. Y ahora la Contraloría no solo tiene que cuantificar, ¿verdad?, si las sumas de las compras fraccionadas superan el monto de una cotización, sino que ahora tiene que identificar que el objetivo de ese funcionario era fraccionar, es decir, le agregaron el dolo al delito de fraccionamiento. Si eso lo tiene que hacer la Contraloría, que ya le costaba hacer lo anterior sin necesidad de probar el dolo, ahora va a ser mucho más difícil y por lo tanto van a haber muchísimos menos hallazgos en cuanto a la fiscalización. Y aquí me voy a remitir nuevamente a los estándares, ¿verdad? Cuando uno habla de adquisiciones públicas, hay que darle una visión de sistemas, porque está el proceso de la adquisición, la ejecución de la adquisición, pero también está el monitoreo de la adquisición. Y en la práctica, todo eso se relaciona con otras leyes que tampoco están vinculadas acá y es una gran debilidad de nuestro marco legal. La ley de compras y contrataciones debe estar vinculada con las leyes que regulan el proceso presupuestario y financiero, con la planificación, como ya se dijo, con el monitoreo, la evaluación, el control, la auditoría, el sistema de justicia, etcétera. Todo eso no está. Entonces, en la práctica lo que tenemos es compra directa, por lo tanto compra discrecional, por lo tanto compra cara. Y luego, en la ejecución no hay absolutamente ninguna respuesta a las brechas identificadas, no hay monitoreo, no se establece una autoridad
con capacidad funcional de hacer monitoreo de las compras que pueda ayudar a las entidades públicas a decir, miren, ese proceso de compras y su ejecución está saliendo mal, hay que corregirlo. Eso necesita el país y eso no está resuelto aquí. Tampoco, ya mencioné antes, los mecanismos de apelación se limitaron. Compras, se incluyen modalidades que vienen todavía a entorpecer más, ¿verdad? Se habló de los servicios municipales, compra de alimentos, todo eso se vuelve discrecional, más discrecional de lo que ya es. Entonces, ¿qué va a suceder de lo que vemos ahora a lo que esperamos que suceda si se aprueba, de aprobarse esta iniciativa? Es más de lo mismo y tantito peor, porque quedarían las modalidades como un chirmol, ¿verdad? Literalmente, cuando es un chirmol y no está bien definido cómo usarlo, la entidad se va por la fácil, por donde sabe que no lo van a poner un reparo. Eso quiere decir compra directa. Si ahorita todavía hay un 8% que no se hace por compra directa, eso probablemente se va a ver muy reducido y va a reducir transparencia, fiscalización y todo eso redunda en la mala calidad de los servicios que ofrecen las entidades. Si no tenemos un buen sistema de compras, tampoco vamos a adquirir bienes y servicios de buena calidad en tiempo que se puedan después entregar a la población en tiempo y en donde los necesitan. Gracias, Irene. A ver, le voy a hacer una pregunta de la audiencia y se la voy a hacer a Marvin. Dice, ¿ustedes creen que definitivamente habrá un beneficio político por ser 2023 un año eleccionario? ¿Será que se puede parar? ¿Qué opinan? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, yo creo que también mucha de la preocupación que se tiene en diversos sectores, no solo sociedad civil, medios de comunicación, sino incluso la parte que le provee al Estado, bienes y servicios, obra, etcétera, es precisamente esa. Y hay que, bueno, ya lo mencionaban ustedes, este es un intento nuevo, disfrazado de nueva ley, de hacer modificaciones que se pretendieron hacer en la última vez cuando el presidente finalmente vetó esa iniciativa. Entonces, totalmente, yo creo que el 20 de enero son las convocatorias a elecciones, tenemos un año ya ni preelectoral porque ya hay muchos partidos haciendo campaña de forma abierta ante la debilidad del Tribunal Supremo Electoral o complicidad, por ejemplo. Entonces, obviamente es abrir la caja de Pandora a un año totalmente electoral, cuando, por ejemplo, se hicieron modificaciones. ¿Quién se está haciendo puntos, Marvin? ¿A quién se está...? Yo creo que aquí la estrategia es beneficiar a los alcaldes, no a todos, obviamente, o a los que hacen bien las cosas y con planificación, pero yo creo que es eso, hay toda una estrategia para fortalecer el caudal de votos de un partido político en la actual administración de gobierno, utilizando los gobiernos municipales, garantizando meter a algunos diputados al Congreso para el tema de inmunidad o impunidad. Entonces yo creo que el mecanismo va por ahí, ¿verdad? Creo que por lo mismo debiera tenerse la seriedad del caso y regresar esa ley, porque tal como ya se decía en el panel, lejos de venir a simplificar los procesos, los va a complejizar. Y por ejemplo, en la última reforma, bueno, al menos en la del 9-2015, hubieron algunos cambios ahí para fortalecer la dirección normativa de contrataciones del Estado. Incluso el plazo para aplicar esos cambios era de 2 años. Ustedes mencionaban también ahí plazos de 6 años escalonados. Yo recuerdo que algunos tenían un plazo de 2 años y yo creo que a la fecha ni se han cumplido. Entonces, hacer este cambio tan radical, tan brusco, yo creo que obviamente tiene un tinte totalmente electoral y por eso se explica lo exprés de la ley en 14 días y también se explica la cantidad de votos que ha tenido y la apresurada forma en que ya tiene 2 aprobaciones de lectura. Gracias, Marvin. A ver, Ricardo, una pregunta breve, así de pocas. Con esto que estamos sufriendo, tormentas, derrumbes, carreteras con problemas de mantenimiento importantes, ¿qué hace esta ley en el marco normativo de la contratación de la obra pública, que es tal vez el agujero más doloroso y más frustrante con la población en la contratación pública? Me parece que uno puede asegurar que nada. Pues yo también comparto, creo que no hace nada. La verdad es que no, y un poco
ahí como siguiendo la idea que planteaba Marvin de Acción Ciudadana, es que pese a que la propuesta tiene algunos aspectos que sí merecen una discusión técnica profunda, y eso es lo que creo que se está pidiendo, lo que el trámite parlamentario que hasta el momento hemos visto, lo que evidencia es que no hay ningún interés por el técnico, ¿verdad? O sea, lograr que una iniciativa de ley se procese en el Congreso con tanta prisa y tanta premura, alguien tiene que tener un músculo político, una cuota de poder inmensa para lograr eso. Y excuso decir, pero me parece que no voy a sorprender a nadie cuando digo que quien tiene ese músculo actualmente es el presidente de la República, el presidente Alejandro Yamatei. Entonces, me parece que sí, ahí hay un tema con los alcaldes. Yo creo que el único tema que se toca en caso de emergencias es el caso de excepción, que es, yo diría, de todas las preocupaciones, yo destacaría dos que me parecen muy graves. Una es esta modalidad de este caso especial de adquisición pública que se le concede a los alcaldes, que prácticamente es una compra directa cuando, y ni siquiera necesita la calificación con base a la ley de orden público, pues es cuando a alguien se le ocurra que ha habido una emergencia. Y la otra tiene que ver que se deja de exigir el certificado de disponibilidad presupuestaria en los casos en que se puede omitir la suscripción de contratos, ¿ya? Pero de los dos, el primero es el que tiene un claro tinte político. Y es lo único que me parece que se habla, no específicamente de inversión pública en infraestructura vial o infraestructura de otro tipo, sino que en el caso de emergencias. Y ese sí es un artículo que a todas luces y con sirena abierta pide a gritos parar el proceso de aprobación que está teniendo la ley. Y por último, me preocupa muchísimo que en esta, digamos, en esta demostración de cuota de poder político, de músculo político, ¿qué es lo que se nos va a venir en las enmiendas? Porque lo que vemos son 139 artículos que propuso el Ejecutivo, más o menos 7 cambios que introdujo, no mayores, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, pero a mí me da pavor pensar qué es lo que se va a proponer en el Pleno, especialmente cuando no se discutió. Entonces, ciertamente, como hay vacíos tan grandes, uno casi puede esperar que del Pleno surja cualquier ocurrencia y eso es un peligro muchísimo mayor del que ya hemos identificado, ¿verdad? Sí, por ejemplo, es interesante que se abra la contratación por emergencias, que es discutible de alguna manera. Creo que hay una presión de los alcaldes de ahí, pero no se abre la contratación por emergencia del Ejecutivo, que enfrenta también emergencias de una forma muy dramáticas, de una forma y normar un proceso de mejores prácticas de contrato en emergencia en caso de ausencia de estado de calamidad. Se suben los montos de contratación, que creo que hay cosas que uno sería discutible, o sea, no es criticable, realmente todo es una mezcla de varias cosas. Pero en esa lógica de los problemas no abordados, Pablo, tal vez de una forma corta, porque de lo que vimos en otros ejercicios, la razón que todo el mundo debe conocer de que se tardan los procesos es bien poco por los tiempos de la presentación de oferta y mucho por el manejo de las inconformidades, los recursos de revocatoria, de revisión, etcétera, de los recursos planteados y los contenciosos y la capacidad de limitar. O sea, un proveedor está descontento, arranca un juicio y para cualquier adjudicación que no le agrade. ¿Hace algo esta ley para resolver eso? Que es, yo insisto en esas cosas porque son los temas que la gente frustran, que dicen, tienen dinero, hay mucho dinero, hay presupuesto y no se lo gastan y sobre todo solo gastan en funcionamiento, no gastan en inversión. ¿Se aborda eso inclusive se mejora o se empeora? Un poco, como ya se respondió en algún momento, no se mejora. El tema es, no se tiene claro aún cuál es el diseño, cuál es el concepto del sistema de adquisiciones que se quiere para el Estado. Por supuesto que un sistema, y lo que creo que todos quisiéramos es que permita al Estado, a todas las instituciones públicas, comprar en forma ágil
segura, transparente, eficaz, eficiente y sobre todo con calidad. Ese es el sistema que todos deseamos. Que al mismo tiempo ese sistema, también algo se mencionaba durante el panel, que también a los potenciales proveedores o a quienes lleguen a ser proveedores luego de un proceso competitivo, que tengan la certeza, primero, que participan en igualdad de condiciones con otros interesados en vender al Estado, pero que también, si resultan favorecidos, que tengan esa certeza. Claro, si han cumplido con lo que les corresponde, que se les va a pagar en la forma, tiempo y modos establecidos. Con esos dos elementos, pues definitivamente la población también va a tener esa garantía de que el dinero que pagan a través de sus impuestos, directos o indirectos, pero que ese dinero es utilizado para la búsqueda del bien común. Un sistema en donde trata de hacer adaptaciones de lo que ya existe, incorporar algunos conceptos que pueden ser atractivos, pero que no llegan a ser adecuadamente regulados, lo que hace es contribuye a generar más confusión, contribuye a generar la duda de cómo va a funcionar, cómo puede llegar a implementarse adecuadamente el sistema. Hay un elemento que creo que es fundamental. Sigue anclándose la modalidad para realizar una compra al monto. O sea, si es un monto mayor, pues hay que poner más requisitos, hay que hacerlo más difícil. Si es un monto menor, no, pues que se compre así. O sea, como diciendo, si no se utiliza bien, cuando son montos menores, pues no importa. Tratemos de ponerle más atención cuando son montos mayores, aunque eso no necesariamente garantice que se va a realizar una compra adecuada. El continuar manejando el criterio de compras asociadas a los montos va a hacer que estas discusiones cada 4, 5, 6 años se van a dar, y entonces hay necesidad de volver a ampliar el monto, hay necesidad de volver a ampliar el monto. Cada tipo de adquisición, conforme la naturaleza del bien, obra o servicio que se pretende comprar, pues debe utilizarse en la modalidad que mejor funciona. Hay una cantidad, sobre todo en el ámbito de los bienes, de los productos, que pues ya no hay mucho pierde en ponerse creativos con diferentes formas de adquirir. Ese tipo, aunque sean grandes cantidades, podrían utilizar una modalidad que independientemente del monto funcione de mejor manera. Entonces, sí es necesario una modernización, una actualización del sistema, pero tiene que responder a un criterio, a un concepto, a un diseño que permita luego en la ley plasmar y adoptar ese diseño. No es primero hagamos la ley y luego veamos cómo le damos sentido a estas adquisiciones. Bueno, yendo hacia unos comentarios finales cortos, mensajes que quisieras dejar para que alguien replique en un tweet ahí. Comencemos con Marvin. ¿Qué te preocupa, Marvin? ¿Qué mensaje le mandarías a la población y qué mensaje le mandarías al Congreso? Bueno, a la población yo diría estar atentos a este tipo de iniciativas que van a paso agigantado, y al Congreso de la República y al propio Ejecutivo, que ojalá tengan la mesura del caso, porque esto es realmente abrir una caja de Pandoras en un año electoral que lejos de facilitar los procesos los va a complicar. Ok, pues démosle la palabra ahora a Ricardo, a ver qué piensa Ricardo, qué le diría, no al Congreso, al Ejecutivo. Hay que parar la iniciativa. No hay cabida aquí para una arrogancia de pensar de que la ley está perfecta y que no merece ser analizada y discutida y que por lo tanto la pueden aprobar con los ojos cerrados. Eso es arrogante, eso es peligroso, y ese proceso de aprobación de leyes incluso puede ser torpe. Entonces, creo que hay que frenarla.
hemos dado aquí ejemplos de iniciativas que, digamos, cuando fueron aprobadas han demostrado que sí el análisis se requiere, pues, porque después las consecuencias en la realidad de la aplicación son varias, ¿verdad? Y entonces hay que pararla y yo creo que sí hay que iniciar la discusión de una reforma estructural. O sea, no todos los problemas, no hay que echarle la culpa de todos los problemas a la ley. Está el problema de servicio civil, cuáles son las capacidades del personal responsable de comprar y contratar en las instituciones, cómo se planifica, y luego no todo el problema está del sector público, también hay problemas del lado del sector privado. O sea, los mercados de medicamentos, de gases médicos, el mercado de la construcción, son mercados que no funcionan bien, son mercados privados que no funcionan bien. Entonces, probablemente, a ver si no hay que discutir primero una ley de competencia y una institucionalidad de la competencia. Entonces, creo que a la población explicarle que con reformar la ley de contrataciones no esperemos resolver todo un problema que es estructural y sistémico. De tu punto de vista, Irene, el presidente recibió el mensaje, o por lo menos así lo fundamentó, de vetar la ley pasada porque le dijeron, para andar haciendo tanto chapuz, repito lo que es sus palabras, digamos, mejor una ley nueva, ¿sí? Entonces, si le vieras un camino a esta ley, la ves como un punto de inicio para la discusión de una ley más amplia. Vale la pena haber hecho el esfuerzo de una ley nueva, se puede rescatar ese proceso en la comisión. Una salida que digamos, de mérito a que creo que han hecho un intento de hacer algo más orgánico, más sistémico. ¿Qué se te ocurre para una salida de gana-gana? Bueno, yo, para una respuesta simple es, con esta iniciativa no se me ocurre ninguna salida. Lo que sí creo que es una propuesta viable es, si existe la oportunidad política, entonces hay que discutir, pero una reforma integral a las compras públicas con visión de sistema, como ya se ha dicho aquí antes. Eso es lo que le ha hecho falta al país en los últimos 20 años y por eso tanto chapuz. Esta es un parche más que viene motivada por las mismas quejas que ya hemos escuchado de los mismos actores en años anteriores, especialmente en esta administración. Entonces, si existe la oportunidad política, creo que hay que aprovecharla para hacerla y hacerla bien. Esta no es esa vía, esta iniciativa no es esa buena reforma. Hace falta mucha discusión técnica, es un tema difícil las compras públicas, no es fácil, por lo tanto, ya se dijo hasta el cansancio en este foro, hay que discutirlo, hay que abrir la discusión, cada sector de toda la sociedad tiene una visión y algo que decir en esta materia, entonces creo que esta forma y esta iniciativa en concreto, yo sinceramente no le veo ninguna oportunidad de rescatarse. Creo que si nuevamente lo que rescato es la oportunidad política, pero de hacerlo y de hacerlo bien. Gracias. A ver, como para dar un mensaje a los actores que lo están impulsando, Pablo, una pregunta técnica. ¿Qué pasa con los procesos que ya están presupuestados, están juntas conformadas en procesos de licitación y cambian todas las figuras antes de la firma del contrato o de la adjudicación definitiva? ¿Qué pasaría con todos esos procesos? Sí, los procesos que ya están iniciados deben continuar con las modalidades que ya se habían establecido. El problema es que no exista todo el soporte, sobre todo la parte de sistema, adecuado para una modalidad que ha cambiado, para una modalidad diferente, para desde la fase, desde presentación de ofertas o hasta la propia suscripción del contrato, va a haber un marco normativo diferente que no va a ser fácil de poderlo empalmar. Las adquisiciones, lo que gasta el Estado es tan importante y es lo que le permite cumplir sus fines, que incluso cuando, o lo que parece ser que esta iniciativa
lleva un paso tan rápido, un proceso de aprobación no usual, demasiado rápido, y que eso podría favorecer o buscar favorecer la agilización de ciertas compras, de ciertas adquisiciones. Si la ley no cumple con esas características de brindar certeza y garantizar la seguridad jurídica, el resultado va a ser totalmente el contrario. O sea, aprobar una ley para querer facilitar las adquisiciones, pero que por la forma en que está establecida, que está redactada, no lo va a permitir, va a producir un contraefecto a lo que se buscaba. Sí, yo creo que, digamos, yo creo que el presidente también puede estar viendo esta iniciativa como un legado, digamos, de todos los gobiernos quieren hacer una reforma integral. Yo creo que se puede rescatar una discusión amplia, puede que regrese la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Finanzas se replantee el texto completamente con una participación más amplia y se incluyan cosas que hagan falta, se simplifiquen algunas otras, se incluyan herramientas. El mismo Ministerio de Finanzas pues tiene que liderar ese proceso. Puede hacerlo con más o con algo menos de participación de la sociedad civil, pero digo yo, explicando qué es lo que quiere hacer, porque de verdad que hay mucho margen de error. Lo que sí puede uno anticipar con la experiencia de los procesos vividos antes son meses, sino años. O sea, la vez pasada la ley tenía algunas cosas 6 meses, otras cosas 2 años, otras cosas 3 años. El REGAE nuevo eran 3 años. Las normativas de contratos abiertos y ampliación de contratos se prohibió el renovar contratos, renovar, y entonces tornó el sistema, hubo que ir al Congreso otra vez y se cayeron contratos, se desabastecieron hospitales. O sea, pueden pasar muchas cosas. Y yo creo que el presidente, el ejecutivo, los diputados de la bancada mayoritaria, los aliados, tienen la oportunidad de dejar bien avanzada una ley, un proceso de implementación con visión de transformación de país, de algo complejo como la ley de contrataciones y compras, pero el tratar de empujarlo y meter en los tiempos, no sé si serán políticos o electorales o alguna cosa así, pero yo de verdad, mi recomendación es que les va a salir el tiro por la culata, ¿sí? Entonces va a haber que entrar a hacerle reformas a la ley nueva y te vas a quedar sin la anterior y te quedaste sin los sistemas que sustentaban la anterior porque ya tienes nuevas plataformas de Guatecompras. No es de subestimar la vinculación de presupuesto con Guatecompras, con sistemas. De verdad los tipos no son razonables. Por lo menos deberían hacer algo para darle 3 años de implementación, 2 años de implementación y entonces ya la implementación, si hay que hacer reformas, se hacen reformas, pero de verdad, tirarse sin paracaídas con una ley que es totalmente nueva, pero que es la otra, pero con otras pequeñas diferencias, es desde mi punto de vista, y creo que compartimos en conversaciones que hemos tenido con el grupo, una aventura muy, pero muy arriesgada. Yo creo que el objetivo político les va a salir al revés, ¿sí? Van a ganar con cumplir con un requisito de aprobar una ley o la esperanza, pero luego el día a día va a resultar, y lo más importante es que la gente va a salir perdiendo porque hay mucha frustración por la ausencia de prestación de servicios. Creo que estas iniciativas vienen a responder a esa frustración que tiene la gente con toda la razón, y todos tenemos algo de responsabilidad con no haber podido acordar o a organizar un sistema que sea más funcional para la gente. Pero si puedo resumir un poco los mensajes, hay temas que son de cuidado, que pueden salir mal con buenas o malas intenciones. Hay tiempos que no son razonables, hay un riesgo importante de implementación, de error voluntario y sobre todo hay un riesgo significativo de interpretación. Y en Guatemala, como decía Pablo en su última intervención, si la certeza no está ahí y con lo formalista que es el sistema guatemalteco de implementación pública, si fuéramos anglosajones sería una cosa, el espíritu de la ley se interpreta y se va, pero aquí es la formalidad española multiplicada por 100, va a generar parálisis. Y de verdad, ¿por qué no tomarse una pausa de unas semanas y oír, escuchar algunas ideas y en el Congreso no seguir a marcha acelerada, que además genera desconfianza? Entonces, gracias a los que nos han acompañado hoy, Marvin, Ricardo, Irene, Pablo, hay análisis que cada institución ha presentado, la experiencia nos dice, procedan con cuidado, cuidemos esa credibilidad en lo público que tanto está dañado en Guatemala. No hay que ir tan a la carrera con algo tan complejo, porque puede salir al revés y puede generar un vacío legal importante y ingobernabilidad, entre otras cosas. Entonces, la invitación a la mesura, devolverlo a la comisión,
abrir un espacio para conversación. Nos ha costado a nosotros pensar en las cosas solo y siendo consciente de experiencia, cuesta entender exactamente qué es lo que puede pasar. Muy arriesgado a probar cosas así, sin realmente ser unas transformaciones históricas o algo trascendental. Entonces, el llamado de estos grupos que nos hemos reunido y que se aportan ideas, es decir, vayan un poquito despacio, no hay que correr tanto, y ideal si regresa a la Comisión de Finanzas y si se puede regresar a los alcances que se tenían pensados para una ley tan, como decía Ricardo, son 2 leyes que sostienen la administración pública como pilares centrales, la ley orgánica de presupuesto, que también está en discusión, y la ley de contrataciones del Estado. Si una de esas 2 cambiarla es casi como dice una ley constitucional, en cambios fundamentales que pueden resultar al revés de lo que se está pensando, generando problemas de transparencia, problemas de calidad de gasto y problemas de ejecución, y sobre todo atragantándose en este momento que el gobierno está hacia su periodo final de presentar resultados. Así que le dejo la palabra a nuestra moderadora principal, la instructora, y pues gracias a los que nos han podido acompañar, y que tengan todos un buen día y que la tormenta nos trate bien en este país. Muchas gracias por este interesante panel y los análisis presentados. Para complementarlos, ahora la licenciada María Andrea Alcázar, de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, que está integrada por la Fundación 2020, CACIF y Fundesa, expondrá la opinión de dicha alianza sobre la iniciativa. Muchas gracias, Ana Lucía. Desde ATAL les agradecemos este espacio que nos dan para poder compartirles nuestra postura sobre esta propuesta. Y en este sentido, creemos que es muy importante que exista un equilibrio entre la conveniencia de agilizar el gasto de las instituciones públicas y la necesidad de asegurar la transparencia y la calidad del gasto. Y en este sentido, consideramos que la iniciativa en cuestión contiene varias reformas que apuntan a mejorar la agilidad de las contrataciones públicas, entre las que sobresalen los refuerzos que se le hacen al Registro General de Adquisiciones del Estado, la inclusión de un proceso de enajenación de bienes y los ajustes a ciertos procesos como el de la subasta electrónica inversa, que creemos que esto, pues de alguna u otra forma, sería conveniente incluir al sistema, pero por otro lado, esta iniciativa también tiene pues algunos aspectos negativos que nosotros vemos desde 2 puntos de vista. Primero, que contiene algunas amenazas a la transparencia y la calidad del gasto público, entre las que destacamos 4. Primero, el aumento injustificado de los montos de las modalidades de adquisición, la eliminación del arbitraje, la eliminación de los certificados de disponibilidad presupuestaria en el momento de la oferta de las adquisiciones y especialmente la posibilidad de que las municipalidades realicen la contratación de bienes y servicios de forma directa a través de la creación de una nueva excepción para emergencias, que pues esto ya lo mencionaron bastante. Y por otro lado, también consideramos que esta iniciativa no corrige ninguna de las debilidades profundas del sistema de inversión pública, que consideramos que es una buena oportunidad para tocarlo, pero por algún motivo quedaron fuera, entre los que podemos mencionar las mejoras a la construcción y mantenimiento de infraestructura básica, no provee mecanismos de supervisión de la obra pública y adicionalmente, pues en varias ocasiones se ha planteado la necesidad de una nueva ley que tenga como principal objetivo separar la contratación de obra pública de la compraventa de insumos y de la contratación de servicios. ¿Por qué? Porque son modelos diferentes de contratación que requieren normas diferentes, pero esto también queda fuera de esta ley. Por estos motivos, consideramos que es altamente recomendable que la aprobación de una nueva ley de adquisiciones tenga el respaldo técnico y la discusión necesaria para que se logre el debido equilibrio entre agilidad y transparencia del gasto. La aprobación express de este dictamen pues resulta particularmente preocupante, pues un buen proceso legislativo se nutre a través de la discusión y el debate de los diferentes actores de la sociedad que conocen y manejan el tema. Y pues sí consideramos que el texto de la iniciativa podría verse sustancialmente mejorado si se permite a los expertos participar en estas discusiones.
Por último, también consideramos importante sugerir que se haga público el estudio que se menciona en la exposición de motivos, a través del cual se hizo el diagnóstico y se justifica la necesidad de esta iniciativa. Y pues con eso me quedo, esperando poder aportar de alguna manera a este foro. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas y también al público que nos ha acompañado tanto en Zoom como a través de Facebook. Hemos escuchado los puntos de vista de diferentes centros de pensamiento sobre la necesidad de que la iniciativa de ley de instituciones del Estado regrese a comisión para ser sometida a un adecuado proceso de discusión, reflexión y análisis, a fin de lograr una ley que realmente sirva para hacer eficaces y transparentes las compras y adquisiciones públicas con procesos competitivos. Y esta es una oportunidad que no debemos desaprovechar para que la población reciba servicios e insumos de calidad. Gracias por su asistencia y les deseamos feliz tarde.